8 de la mañana con 32 minutos. Seguimos en Vital Noticias. Nuevamente los saluda Raquel Salazar y seguimos abordando la problemática en salud. ¿Por qué? Porque los pacientes lo piden, lo reclaman. Es que largas citas, o mejor dicho, largas colas, citas postergadas, escasez de medicamentos continúan siendo algunas de las principales dificultades que afrontan los asegurados de e-salud. Es más, la Contraloría General de la República reveló una situación alarmante. En concreto, detectó 54 equipos biomédicos que no funcionan en 5 hospitales importantes. Estos equipos se concentran en las salas de emergencia, el área más crítica de cualquier centro médico. Hospitales afectados por falta de mantenimiento, según Contraloría, abarcó Rebagliati, Suárez Angamos, Carlos Alcántara, Sabogal y el Hospital Luis Negreiros. Estamos en comunicación con Daniel Najarro, analista senior de estudios económicos de Comex Perú. Señor Najarro, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos también ustedes, tienen un informe, han hecho sus investigaciones sobre la problemática de salud. Sí, cómo no, lamentablemente la situación es preocupante. Ya hemos visto inclusive muchas quejas por parte de los propios pacientes, asociaciones de los pacientes también, así como también hay una coalición de los gremios empresariales del sector privado para reconocer que esa situación es insostenible. Lo que estamos viendo es lamentablemente un prejuicio muy grande contra la ciudadanía, contra los asegurados. A pesar de que cada año el sector privado aporta un millonario presupuesto a favor del financiamiento de salud, estamos viendo que se acaba siendo mal utilizado. Los principales problemas que en ese momento enfrenta la entidad vendría a ser esa falta de dirección clara. En el sentido, lamentablemente, estamos hablando de malversaciones de fondos. Una muestra clara de eso podría ser cómo, a diferencia de lo que viene a ser el MINSA en labores, por ejemplo, el salud destina más de la mitad de todo su presupuesto a lo que viene a ser únicamente planillas. En contraste, el MINSA y las ORES, todo lo que viene a ser el CIS, ¿no? Destina mucho cerca de un tercio de lo que viene a ser planillas. De la misma manera, cuando vemos los términos de presupuesto, vemos que MINSA y GORES en conjunto, insisto, el CIF básicamente, tiene un presupuesto en la Función de Salud de 30.600 millones. El salud tiene cerca de la mitad, pero cuando vemos las diferencias son cuantiosas. El MINSA y las GORES administran en conjunto cerca de 9.000 establecimientos de salud a lo largo de todo el país, mientras que salud a lo mucho 408. Aquí el problema no es que le falta presupuesto, aquí el problema es que lamentablemente no hay una regla ni una estrategia clara de la propia entidad sobre cómo poder superar las barreras y limitaciones que enfrenta para poder ofrecer un servicio de calidad. Bueno, es un problema de gestión, entonces, no de presupuesto. Pero, por ejemplo, justamente hablábamos con un médico de salud que dijo que la prioridad de salud no son los pacientes, sino el pago de planillas y una serie de gollerías increíbles. ¿Ustedes coinciden? Sí, lamentablemente eso es lo que se suele oír por parte de los pacientes y es también lo que vemos en las cifras. Como te lo mencioné al principio, cuando comparamos lo que vendría a ser la administración pública de salud, todo lo que es MINSA y GORES, ¿no? Porque salud, si bien es una empresa pública, en realidad se financia directa prácticamente en 100% por parte de los aportes de los empleadores del sector privado. Vemos las diferencias drásticas. Lo que viene a ser el sector público de salud, la administración propia del mismo gobierno y con el propio presupuesto del gobierno, a lo mucho un tercio. Y eso viene a ser un estándar de eficiencia. Porque cuando estamos hablando de una en salud, que a nivel nacional más del 50% va únicamente a los pagos de planillas, que en algunas subdivisiones regionales va inclusive más de un 65%, estamos hablando lamentablemente de una limitación de recursos y otros factores importantes, como viene a ser, por ejemplo, la misma infraestructura. Vemos que en salud, por ejemplo, entre el 2022 y el 2025, ¿no? Pasado la pandemia, es una de las pocas entidades que lamentablemente reduce la cantidad de camas UCI, emergencias que dispone. En contrario, el sector privado, así como el MINSA, logran aumentar esa tendencia, tal cual que las otras. Estamos hablando lamentablemente de una salud que en vez de apostar por más infraestructura o mejores servicios, al contrario, solamente retrocede cada año porque tiene atadas las manos con el presupuesto que ya asignó. Recordemos que el gasto en planilla tiene un componente muy permanente, valga la redundancia. Una vez que empiezas a emitirlo, no puedes reducir los salarios posteriormente con facilidad.
Ujú. Además, se han encontrado muchos actos de corrupción también, ¿no? Personas que se atienden y no son asegurados, que no son de salud. Incluso contaban algunos pacientes que llegan a descubrir que son parientes de los médicos. Otro acto de corrupción es de que muchos de los médicos trabajan pocas horas en los hospitales de salud para irse a sus clínicas particulares. Eso incluso han habido reportajes periodísticos. Estos hechos también perjudican la atención a los pacientes. Por supuesto, lamentablemente hay una falta de transparencia en la propia entidad, de tal manera que hacer los registros y pruebas contundentes es muy limitado. Es salud, pero de alguna manera se cuida, también busca maquillar algunos balances. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, son indicios de toda esa situación. Hace unos años la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio muy pertinente y analizó inclusive cada una de las subdirecciones regionales de salud y encontró que en la mayoría de ellos, cerca de un 90% de los propios trabajadores reconocen que Ujú. hay indicios de corrupción. Situaciones críticas. Tenemos también denuncias de la Contraloría hablando sobre cómo ocurren varios nombramientos indebidos de personal que no son cualificado, pero que de la nada, por alguna designación política, acaban siendo altos funcionarios de la propia entidad. También hemos visto muchísima injerencia política. Recordemos que aquí sucede algo bien crítico. La salud es una empresa pública, por lo tanto debería ser regulada por el FONAFE, pero lamentablemente a través de una disposición complementaria en el último presupuesto que se aprobó correspondiente a este año, presupuesto público, pues se introdujo una medida que limita, o mejor dicho, hace que salud no tenga que responder a las posteriores directrices que emita el FONAF. Ujú. Eso vino únicamente por la solicitud de APP, Alianza para el Progreso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que lamentablemente una entidad que debería ser de alguna manera más técnica, eficiente, innovadora, pues es únicamente una especie de cajón político. Es muy cierto lo que mencionas. Muchos pacientes están reclamando que lamentablemente tienen que atenderse fuera del sistema o inclusive en clínicas particulares. Parece que vendría a ser una especie de caso y una propia recomendación propia dentro de una entidad. Porque lo que sí hemos visto y corroborado es que, por ejemplo, el gasto de bolsillo, todo ese desembolso adicional que realizan los pacientes fuera del sistema, pese a que ya están coberturados con salud, viene aumentando. Estábamos hablando entre 2019 y 2024 cerca de 24.000 millones de soles que tuvieron que desembolsar en conjunto los asegurados para atenderse fuera del sistema de salud, sino en otras entidades, clínicas privadas, consultores privados, como inclusive otras instituciones propias del mismo sistema de salud. Estamos hablando de que, lamentablemente, como no hay citas, como no hay atenciones y como al parecer también varios médicos quieren rechazar pacientes para atenderlos de manera exterior, eso es lo que está primando. Ujú. Bueno, y muchos de los pacientes señalan de que, por ejemplo, no encuentran citas o tienen que hacerse un examen y los equipos médicos no funcionan y se ven obligados a irse a gastar, ¿no? Y atenderse en una clínica particular. Pero el que no puede se muere porque no tiene medicamentos, no va a conocer su diagnóstico por muchísimo tiempo porque lo reprograman y esto es terrible. Ahora, esta situación crítica de salud viene desde hace unos años, ¿desde hace cuántos años se han podido determinar o esto es reciente? Me dicen que esto ya tiene su tiempo. Sí, lleva muchísimo tiempo. En realidad, previo a la pandemia hablábamos inclusive con autoridades internacionales. Este problemático de salud ha llamado la atención no solamente a nivel nacional, sino en varias entidades de carácter internacional. Conseguimos, por ejemplo, en 2019 una intervención muy directa, si no me equivoco, el Banco Mundial para establecer directrices y líneas de acción claras. Tras la pandemia, como el sistema de por sí ya era insostenible, simplemente colapsó. Hace unos años inclusive recibimos la propia auditoría de lo que viene a ser la Organización Internacional del Trabajo, quienes fueron muy enfáticos en decir que salud es insostenible financieramente. Está destinando mucho gasto por componentes que son relevantes como ya sea las planillas, así como lamentablemente en vez de poder invertir, simplemente malgastar dinero sin mayor sustento. Pero Entonces, Daniel, el problema es o salud sea, Daniel, pero esta situación se agravó ¿en qué año aproximadamente? tras la ¿En la pandemia. pandemia? En la Y pandemia, tras la o sea, pandemia, el sistema que ya ay, está insostenible colapsó. hay muchas estas irregularidades y problemas entonces desde la pandemia. Correcto. No, las irregularidades siempre han estado. El problema Ujú. es que una vez vino la pandemia, vimos una saturación completa del sistema de salud, no solamente en el salud. Y entonces el salud, que de por sí ya no tenía citas, pues vemos un incremento masivo en el que de demores. Esa cifra que, por ejemplo, entre 2019 y 2024
Se duplicó el tiempo de espera para hacer una cita. Son más de días adicionales de espera, que es significativo. Y eso es únicamente porque como nunca hubo una estrategia clara de cómo poder recuperarse tras ello, ni un sistema administrativo de manera eficiente, pues lamentablemente tras la pandemia el sistema simplemente siguió colapsado en ese caso. Bueno, y el tema del presupuesto, o sea, ¿quién define lo del presupuesto? Por ejemplo, un médico nos señalaba, la prioridad en estos momentos es la planilla. Cumplir con todos los acuerdos de los sindicatos, porque hay numerosos sindicatos en salud que piden, según este médico, el doctor Almerí, hay muchas joyerías, incluso les dan 3.500 soles de bono para uniforme y casi nadie, creo que muchos de ellos no usan uniforme, o sea, hay varias joyerías. Esto ¿quién lo determina? O sea, ¿quién tiene que pronunciarse? Porque no puede ser que un sindicato venga, yo quiero esto. Y nos ha informado hoy día el doctor Almerí que se ha aprobado el año sabático, un año sin trabajar, pero con sueldo. ¿Eso es posible? Que los profesionales, que los trabajadores, porque mayormente son los que están en el sindicato, un año sabático en salud, es increíble. Si lo que justamente falta, que todo el personal esté al servicio de los ciudadanos, porque ya no saben qué hacer. Todos los días van, hacen cola, llaman por teléfono, no hay citas, no hay para los exámenes, no hay medicamentos. O sea, ¿qué es lo que recomienda en este caso COMEX Perú sobre salud? ¿Qué es lo que se plantea? Mira, son varias medidas, pero quiero justamente comenzar por lo que mencionas. Primero es un sentido y una completa falta de respeto al cliente asegurado. Pero, ¿quién decide el presupuesto? Es una pregunta muy válida. Lamentablemente, la historia nos dice que el presupuesto lo está diciendo el propio sindicato. Y no es únicamente por la presión que puedan hacer en mentones u otras medidas, sino que por la misma conmoción del directorio. Cuando se crea salud, se crea con una dinámica tripartita, es decir, tres representantes del gobierno, tres representantes de empleadores, tres representantes de los propios trabajadores asegurados. Lo que hemos visto en los últimos años, por bastante diferencia política, es que lamentablemente tenemos un gobierno que sí es ausente o con designaciones arbitrarias. Recordemos que la presidencia de salud la decide únicamente el Poder Ejecutivo, sin mayor aprobación, sin meritocracia en muchas ocasiones. Y que por parte de los trabajadores, que deberían representar a los asegurados, a los representantes de los trabajadores privados, hemos visto que en realidad la mayoría de esos representantes únicamente son parte del propio sindicato de salud. Entonces estamos hablando de lamentablemente 3 votos a favor de únicamente mayor gasto en planilla, 3 votos ausentes, y la parte del sector empleador lamentablemente acaba siendo minoría. Entonces es por ello que desde el sector privado venimos justamente reclamando esta situación. Es por ello que se oyen muchos medios de esta petición de necesitamos una reconformación del directorio, con reglas claras y estrategias. Porque mientras la situación siga como está, con esta injerencia política, así como también propios representantes de los sindicatos de salud que van a abogar naturalmente para ellos mismos, pues es imposible tomar medidas. Es por ello que hemos recibido inclusive aprobaciones por supuesto en los últimos años que incluyen justamente esos bonos. Y por más que nos pronunciemos en contra, acaban siendo aprobados. Lo que Bien. pasaba inicialmente, lo que se tenía previsto era que, por ejemplo, FONAFE pueda auditar esas decisiones. Y es por ello que a propósito de eso, Salud, con presión política, logró salirse de esas reglas. Bien, muchísimas gracias a Daniel Najarro, analista senior de estudios económicos de COMEX Perú. Muchísimas gracias. Pausa, ya volvemos.